Muy bien, pues buenas tardes para empezar. Como no, con un agradecimiento a la dirección del seminario, a la profesora Margarita Díez Andreu y a los demás miembros del equipo por la oportunidad que me habéis brindado en presentar hoy mi trabajo y bueno, también es un agradecimiento que hago extensivo a la Universidad de Barcelona y ya sin más dilación, dada esta draconiana jornada, paso a la presentación. Presento de una manera muy sintética a tres mujeres. Disculpad porque no me adelanta, no me pasa la siguiente imagen. ¿Me oís? Sí, te oímos ahora. Sí. Ahora, vale, bueno, pues veo que va con retardo, no sé, vale. Bueno, pues como decía, voy a presentar de manera sintética a tres mujeres extranjeras para contextualizar la presencia femenina en Nubia, de si tuvo alcance o no. Aunque bueno, yo voy a avanzar de que no la tuvo, ya que de los cientos de hombres que excavaron en Nubia, de entre todas las misiones, solamente encontramos a 5 de las mujeres que yo presento esta tarde. Es verdad que hay una salvedad, y es que en la misión checoslovaca, en el año 1962, había también mujeres, pero es que esta es una línea que apenas acabo de abrir y por eso no la traigo esta tarde. Aquí tenemos a la profesora, a ver la siguiente diapositiva, aquí tenemos a la profesora, bueno, debería salir, disculpad, no sé qué pasa porque va con tanto retardo. A ver, No, yo por más ahora. que le diga ahora. Bueno, pues aquí tenemos ahora sí a la profesora egipcia Faiza Haikal. Ella fue la primera mujer enviada a Nubia en la década de 1960, precisamente durante la campaña de rescate de los monumentos nubios de la UNESCO. Tuvieron que buscarla una acompañante femenina, es decir, una mujer casada que la tutelara, una mujer respetable para, como digo, la dejaran ir. Y para ello lo que hicieron es escoger a su jefa del recién creado Centro de Documentación del Cairo. Ella realizaría los calcos y descripción de la tumba de Penut en Aniba, estos son unos 200 kilómetros al sur de Asuán. Para su estancia en Nubia lo que hizo fue abrir el camino para que muchos años después se incluyera a mujeres inspectoras de antigüedades en los equipos, algo que ella tuvo vedado en su época. La siguiente de las arqueólogas que les presento, bueno, mientras salta la imagen yo les voy a ir hablando, es Nettie Adams, de soltera Nettie Alice Kessler, aquí la tenemos. Es una antropóloga que se especializó en textiles y publicó los tejidos hallados en la fortaleza de Primis. Esto es la antigua, en la fortaleza, perdón, de Castle Bryn, que es la antigua Primis, ahora sí, de los romanos. Publicaría también las cerámicas de esta necrópolis, aquí lo tenemos, el cementerio de Culubnarti. Ella ha sido profesora en la Universidad de Kentucky y, bueno, compartió durante toda su vida la trayectoria, toda la carrera y su vida, como digo, con su marido, el profesor William Adams, que él le reconocería siempre la valía y además eso le honra porque dijo que parte de sus trabajos nunca los hubiera podido realizar sin la labor de su mujer. Aquí tenemos a la profesora Nettie Adams, a Nettie en el 50 aniversario de la campaña de la UNESCO que se celebró en el año 2009 en Nubia, en Asuán. Repito, disculpen que no sé por qué no está pasando con la celeridad que me gustaría la presentación. Aquí, como decía, en esta entrevista que ella la hacen acompañada de su marido. Y aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva a ambas mujeres. Tenemos a Faiza Haikal y a Nettie Adams. No sé si alguno de ustedes alcanza a ver esta figura. Es el único arqueólogo español que fue Manuel Pellicer Catalán, que estuvo excavando precisamente en Nubia y dirigió algunas de las excavaciones. Y ya la última de las tres mujeres extranjeras, antes de pasar a las protagonistas españolas, tenemos a Ana María Roveri. También formó parte de la campaña de excavaciones, incluso fue parte de la comisión de la UNESCO que se encargó del estudio del futuro Museo Nubio de Asuán. Se construiría con posterioridad, pues ella estuvo en aquella comisión, trabajó en otros emplazamientos como Sabagura y Tamit, en la Nubia egipcia. Desde su posición de conservadora jefe, ya que ella trabajó en el Museo Egipcio de Turín, bueno, pues se dedicaría con posterioridad a la divulgación sobre todo de las colecciones egipcias. Y aquí, bueno, simplemente va a ser una imagen de estas parejas que digo que han tenido una trayectoria casi en común, en la que, sin embargo, han sido los maridos los que han llevado a cabo pues la firma, casi toda la firma de la producción arqueológica. Y así llegamos a nuestras protagonistas, que son las mujeres que nos interesan. Vamos a hablarles de
Alicia Simonet Barrio, aquí la tenemos, estoy señalando con el puntero del ratón, y a su derecha Rosario Lucas Pellicer, Charo Lucas Pellicer. Están ellas dos situadas ante el Nilo y esta es una foto que tomó precisamente Manuel Pellicer catalán. Bueno, pues con la primera de ellas, de Rosario Lucas, hay que decir que y preguntarse qué trabajos acometió en suelo sudanés. Bueno, ella se estrenaría precisamente como arqueóloga en Nubia, participó en las excavaciones de la segunda campaña y según Concepción Blasco Bosquet, bueno, pues fue de enero a junio de 1962, aunque esto no es del todo cierto, ahora digo por qué. Respecto a esta imagen que tiene en pantalla, la estatua con la que se hizo la foto puede verse hoy día en el Museo Arqueológico Nacional. Se exhibe hoy día y es el sacerdote Gerson Tusenhat. Bueno, pues como decía, respecto a esas explicaciones que nos daba la profesora, que fue compañera suya, Concepción Bosquet, del periodo de excavaciones en el que estuvo Charo Lucas, hay que corregir, puesto que no pudo durar hasta junio, puesto que la excavación se cerró en el 1 de mayo. Y dudo mucho, dadas las penurias que siempre tuvo la misión arqueológica española, que se financiaran un mes extra de su bolsillo. Bueno, también prospectaría parte de la isla de Abcanarti, clasificó, restauró, ordenó y embaló los hallazgos, prospectó parte del terreno al borde del desierto. Ella hizo una serie de anotaciones, pero bueno, esta documentación se ha perdido. Yo he contactado con su hija y no me ha podido proporcionar mucha información. Y también la vemos que colabora en la exposición titulada Arte egipcio en el año 1969. Hay que preguntarse qué significa su estancia en Nubia, qué supuso. Bueno, pues abriría la senda para futuros trabajos. Hay que decir que ella era muy consciente de las trabas de la presencia femenina en una excavación de hombres. Sabía que no querían a mujeres en los equipos. El argumento paternalista que se daba para no incluir a las mujeres eran las incómodas condiciones del alojamiento, la dureza de los trabajos de excavación, como si una mujer no pudiera soportarlo, como si no fuera capaz, y pertenecían a las excavaciones al orbe masculino. Y bueno, simplemente un inciso que poco conocían aquellos miembros del comité que las censuraban, pues vidas de exploradoras del siglo XIX, por ejemplo, se me ocurre a Mary Kingsley, la inglesa Mary Kingsley, que llegó hasta Camerún, en África, ¿no? Nada menos que en el siglo XIX, en plena sociedad victoriana. Bueno, pues aquí lo que hay que decir es que Charo Lucas era lo que es la arqueóloga, pero sin embargo el pistoletazo de salida para que ella participara lo puso su marido. Su marido era topógrafo, Vicente Viñas, pues gracias a que a él eligieron, a ella la dejaron ir. ¿Quién ponía entonces las objeciones en las excavaciones? ¿Quién se encargó de que no fueran? Pues aquí le tenemos, en este recorte de prensa que acaba de salir, nada más y nada menos que Rafael Blanco. Rafael Blanco, que fue el jefe de campo, por así decirlo, el jefe en el terreno de las primeras excavaciones en Nubia. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un detalle, un recorte, en el que bajo esta entradilla, que se llama La arqueóloga, la mujer y las habas, la periodista Mercedes Herrero, enterada de que habían ido dos mujeres a excavar, le preguntaba tímidamente, escribe ella, parece ser, esto es opinión mía, que debía imponer mucho este señor, y leo textualmente lo que ella escribió. Con esa curiosidad propia del sexo débil, hacia el sexo débil, ¿en qué ha consistido esta participación? Sonreía el profesor abiertamente y contestaba que, y vas a decir quiénes fueron, ¿no? Pues cuando excavaba yo solo la necrópolis del Grupo C, llegaron la arqueóloga Charo Lucas con su marido, el dibujante Vicente Viñas, y Alicia Simonet, también arqueóloga. Bueno, pues en la entrevista, entre otras declaraciones y ya sin tapujos, llegó a decir lo siguiente. Mi lema ha sido que en la excavación no entraran ni mujeres ni perros. Y acto seguido se declaraba admirado y contentísimo y hasta orgulloso de la labor femenina. Mis colaboradoras, y cito textualmente, no solo se han adaptado estupendamente al medio, sino que en todo momento han desplegado un espíritu ejemplar. Y sigue así. Rápidamente me pusieron al corriente de la clasificación y después, en la misma arena, todos los días quedaba hecha minuciosamente la ficha de cada hallazgo, para rematar, sin contar con las ventajas inherentes, la baja definitiva de comidas a base de latitas.
Bueno, aquí esto nos lleva a hablar de la igualdad de condiciones. ¿Estaban los arqueólogos y las arqueólogas en igualdad de condiciones? Según Charo Lucas Pellicer, sí. Ella decía que todos estaban contratados por igual por 500 pesetas al día. Yo realmente, bueno, pues lo pongo en duda porque en relación a los comentarios anteriores y que vamos a ver que se van a repetir, es que cabe preguntarse, ¿acaso es que los hombres cocinaban en la excavación? ¿Por qué tenían que hacerlo ellas? Y la respuesta es fácil, era lo esperado y lo asumido. Y si no, bueno, pues escuchen estas palabras en este caso de la propia arqueóloga. Creo que la presencia femenina contribuyó a relajar tensiones, a no abandonarse la convivencia e incluso, de cuando en cuando, a hacer un intento culinario guisando con whisky los botes de corned beef enlatado. Parte de todas estas vivencias que estoy extractando, estos comentarios y estas frases, las entresaco de la entrevista que se publicó en el diario Ya. Es una entrevista en la que es muy desconcertante leer. Es esta, aquí la tienen, el 23 de septiembre del año 1972. Pues como decía, es muy desconcertante leer que de las 15 preguntas que se le hicieron a Rosario Lucas, solamente 3 tenían que ver con el trabajo de la excavación. El resto, una vez más, versaba sobre el tipo de comida, si le había gustado, y de sus impresiones personales sobre lo vivido en Sudán. Algunas de estas afirmaciones también están extractadas, y estos son fuentes de información, del homenaje que se le hizo a raíz de su inesperada desaparición en el año 2004. Aquí la tenemos en esta imagen de ella precisamente en una faluca en el río Nilo. Y siguiendo con su figura y en análisis de la firma de sus publicaciones, lo que tenemos es que en la década de los años 70, algunos de estos artículos, ella lo que hace es tomar el apellido de su marido. Entonces va a firmar sus contribuciones con Lucas Viñas. Tenemos aquí en el año 73 Lucas D. Viñas, este artículo sobre grabados rupestres. Y bueno, esto es que en el año 2007, curiosamente, Juan Antonio Gómez Barrera, recoge este título bibliográfico, lo que hace es que le corrige el apellido. Fíjense, Lucas Pellicer, 1973, es exactamente la misma cita. Y bueno, hay que decir que a partir de los años 80, ella, por decisión propia, lo que hace es pasar a utilizar sus verdaderos apellidos, es decir, firmará como Rosario Lucas Pellicer. Ella lo que hay que decir es que no necesitaba estar tutelada por nadie. Tenía muy claras las ideas y sabía lo que significaba la arqueología y lo que era la excavación. Así, en el año 1974, en el boletín de la llamada AAA, la Asociación de Amigos de la Arqueología publicó estas palabras, fíjense. Y yo lo que tengo, habiendo visto toda la documentación que hay de ella, bueno, formó parte de mi tesis doctoral, pues lo que tengo es que es la certeza de que ciertas desavenencias que tuvieron en el campo a raíz de los dibujos de unos materiales arqueológicos, tanto ella como su marido, de los que después les recriminaban, por así decirlo, no haberlos entregado a tiempo. Bueno, pues todas esas desavenencias, y que además que no vieran la luz porque no se publicaron, le llevaron a escribir 12 años después, ya con una carrera consolidada, estas palabras. Fíjense, la arqueología no es de un individuo. El yacimiento y la excavación no son cotos cerrados. Cualquier excavación, por modélica que sean sus técnicas, por fecundos que hayan sido sus hallazgos, si permanecen inéditos y solo sirven para satisfacer la curiosidad de un individuo, no son sino un fraude a la ciencia. Respecto a su trayectoria, no me voy a parar, simplemente decir que tocó muchos palos, por así decirlo, es decir, abarcó muchos temas y muchas cronologías, paleolítico, arte rupestre, edad del hierro, historiografía, etcétera, pero nada de Nubia, que es lo que quería subrayar. Entonces, ¿qué significó Nubia? Bueno, pues realmente Nubia sería como una anécdota en su carrera. Fue un viaje iniciático hacia la arqueología, ¿no? Bastan las siguientes palabras, además, para comprender que tras aquella participación en la campaña de Nubia, lo único que hizo es intentar abrirse paso en la prehistoria más cercana, que no era otra que la de su país. Dice, por mi parte, a la vuelta, tras el mareo de los medios informativos que rehuí cuanto pude, seguí con mi vocación por la prehistoria española, trabajando como y en donde pudiera.
y tuviera oportunidad. Bueno, hay que decir que es que en España no había ninguna oportunidad de formarse como egiptólogo, mucho menos como nubiólogo, no había escuela, cátedra o formación reglada universitaria donde emprender estos estudios. Y de hecho estoy segura que de haberle interesado esta temática habría tenido que marcharse fuera a seguir especializándose. Y ya, para acabar con su figura, hay que decir que hay que celebrar la decisión adoptada en el año 2019 por la Junta de Fuencarral El Pardo, donde ella vivía, el darle su nombre a una calle de Madrid. En este caso es a un paseo. Y bueno, es una de las pocas mujeres arqueólogas que tienen su nombre puesto en el callejero. Si bien no es la única, conozco que en Valencia Milagros Gil Mascarell también lo tiene. Y respecto a la siguiente de las protagonistas, nos referimos a Alicia Simonet Barrio, hay que preguntarse, bueno, pues ¿quién fue? Ella también trabajó en Sudán, fue una joven viajera acompañada de su hermana que había recorrido la India, Japón, Grecia, Italia, ya conocía a Egipto, hablaba árabe, había obtenido una beca y desde 1961 ella ya se encontraba trabajando en el Cairo, en el Instituto Español del Cairo. Ella misma cuenta precisamente en esta entrevista de este recorte periódico que aquí les traigo, que se ofreció a los profesores Blanco Caro, Francisco Pesedo y Manuel Pellicer. Como ya hemos visto la opinión respecto de las mujeres de Blanco Caro, entendemos y presuponemos que aceptarían su colaboración Manuel Pellicer y Francisco Pesedo. Ella también cuenta que tenía experiencia porque había trabajado en Italia en unos sondajes eléctricos, tal cual se publicó, es decir, estuvo prospectando en Italia. No conocemos muchos más datos de su vida, por más que hemos rastreado en diversas fuentes. Sí que defendería su tesis doctoral, la que dirigió Santiago Montero Díaz, titulada Orígenes de la realeza mediterránea en el mundo clásico. Entonces, cabe preguntarse de nuevo, ven cómo está todo jalonado de interrogantes, es ¿por qué fue a Sudán? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué fue a excavar? ¿Es que invitaron a Simonet para que Lucas Pellicer no se sintiera sola? Porque si Simonet era filóloga y la invitaron a participar, según Lucas, recordamos que es que estaba becada en el Cairo. La seleccionaron quizás porque podría leer textos en copto o quizás en árabe, porque podría hacer de intérprete con la población local o bien con los miembros del Servicio Sudanés de Antigüedades. ¿Es que conocía acaso a algún miembro de la MAE? O bien qué tareas, qué tipo de tareas, ¿no?, tenía asignada. Sabemos que llevó el diario de excavación, pero bueno, no se ha conservado, así es que hemos perdido esa información. Lo que tenemos es que la vemos aquí delante de los restos óseos de esta necrópolis de Sudán, de la necrópolis de Ax. De nuevo disculpen. Sí. Salomé, perdona, no te quiero molestar, pero te quedan 3 minutillos. Vale, bueno, pues lo que hay que decir es que era una joven culta, voy a ir pasando rápidamente, llegó de manera fortuita y lo que yo he descubierto a lo largo de estos años es por qué no encontraba ninguna producción científica de esta mujer, es porque ni era arqueóloga, ni volvió nunca a ninguna otra excavación, ni volvió a trabajar con temas relacionados con Nubia porque era filóloga. Entonces, con razón, yo no encontraba nada de ella. Lo que hay que ver es que los silencios, esto simplemente es que son los reiterados intentos por acceder a una cátedra como filóloga hasta que la alcanza y lo logra en el año 1970, las paso rápidamente, no tiene mayor interés, era para que vieran, bueno, que sí que está documentada la publicación en el BOE de estos intentos. Y para ir finalizando, la sociedad y todas las preguntas que cabe hacerse es que sí ha cambiado. Bueno, pues realmente sí, ya no es aquella sociedad tan conservadora, nacional catolicista, nacional católica, que era muy hostil hacia la educación especializada de mujeres, como bien señaló en el diccionario biográfico de la RAE, Luis Berrocal Rangel, a raíz de la biografía que él le dedica a Charo Lucas Pellicer. Aquí seguimos viendo informaciones respecto a Simonet y lo que hay que ver es los caminos tan diferentes que tomaron aquellas 3 primeras mujeres que he presentado referente a las mujeres españolas. ¿Qué ocurrió realmente?
Bueno, pues una cuestión de oportunidades que he venido a señalar. En España no había este tipo de estudios, con lo cual nuestras mujeres no se pudieron formar y de haberlas interesado se habrían tenido que marchar fuera. Y lo que sí que hemos visto, o me ha parecido a mí entrever la conclusión entre las entrevistas y el sesgo y todo lo visto, es que todavía estamos intentando iluminar textos con los nombres eclipsados de tantas mujeres en este debate tan actual. Es decir, aún hoy sirva este congreso como ejemplo, estamos desempolvando de la arena del desierto, bueno, pues en mi caso, pues todos estos nombres que han quedado eclipsados. Si bien es verdad que yo me estaba equivocando al intentar presentar a Alicia Simonet como arqueóloga. Y ya para acabar, lo que sí que les quiero presentar es un gráfico que se presentó justamente ayer en una webinar del Consejo y es respecto de la producción científica y la carrera profesional de las mujeres. Pues fíjense cómo, lejos de ir cerrándose la brecha, curiosamente se ha ido abriendo en los últimos años, con lo cual, bueno, pues es un poco preocupante. Y quizás por ello estamos hablando aquí hoy de todo este tema de las mujeres y sacándolas adelante. Y ahora ya sí, para acabar, lo que hay que decir es que a pesar de la profesionalización, de la internacionalización de aquellos trabajos, lo que ocurrió es que años después se volvió a organizar otra misión en Sudán y lo que ocurrió es que no se volvió a formar ningún equipo con mujeres. Lo volvió a dirigir Martín Almagro Bas, pero no participó ninguna otra mujer. Y hubo que esperar a que de nuevo apareciera un proyecto de excavaciones dirigido por el profesor, el catedrático Víctor Fernández Martínez de la Universidad Complutense de Madrid, para que en ese año 1994 se incluyeran 2 mujeres en el equipo. Habían pasado nada más y nada menos que 32 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Salomé. Gracias por esta interesante presentación.